¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal. En esta ocasión les traigo un tutorial para aplicar la soldadura, así como nociones básicas de cómo usar su máquina de soldar. Sin más preámbulos, nos vamos con el tutorial. Aquí les muestro el electrodo que yo uso, el cual tiene las siguientes siglas: E6013. La E significa electrodo, 60 es la resistencia que tiene la soldadura una vez que la aplicamos a nuestra pieza. Multiplicamos el 60 por 1000 y nos da 60.000 libras por pulgada cuadrada. El 1 es la posición en la que podemos soldar, horizontal, vertical o sobre cabeza. Con este electrodo podemos hacerlo en todas las posiciones. El 3 indica el recubrimiento que tiene el electrodo. En este caso es un recubrimiento rutílico de potasio. Como recomendaciones les digo que los electrodos no debemos dejarlos así como yo tengo en este momento, porque el recubrimiento absorbe humedad del ambiente y esto puede alterar sus propiedades, dándonos problemas a la hora de aplicar la soldadura. Estos deben guardarlos como mínimo en una bolsa de plástico, si no tienen otro medio para protegerla. Yo les recomiendo usar un tubo de PVC con una tapa por cada lado. De esta forma conservaremos en buen estado nuestros electrodos. He visto compañeros en YouTube que tienen un horno para calentar el electrodo antes de empezar a soldar, pero los que no contamos con dicho horno, lo que hacemos es raspar el electrodo en un metal para calentarlo y así poder hacer el arco sin problemas. Si nosotros no calentamos el electrodo, este se nos va a pegar al PTR al momento de intentar hacer el arco. Este sería un error común que debemos evitar. Un error más que debemos evitar es usar un electrodo como este que tiene el recubrimiento irregular. Si intentamos soldar con él, inmediatamente se pegará por la falta de recubrimiento en la punta del electrodo. Si lo raspo y logro hacer el arco, una vez que llegue al punto donde no hay recubrimiento, se pegará también. Entonces, este tipo de electrodos ya no son aptos para su uso. Ahora les mostraré la inversora que yo uso, aclarándoles que la marca no me está patrocinando. En el panel trasero únicamente contamos con el botón de encendido, así como la entrada de alimentación, que en este caso es tanto de 220 como de 127 voltios. Esta internamente hace el cambio de voltaje, así que funciona si la conectamos a 220 o a 127 voltios. Aquí tenemos las letras ON, en la parte de abajo tiene un LED. Aquí tenemos marcado 220 voltios y en la parte de arriba está su LED. Ahora tenemos 127 voltios y en la parte de arriba está su LED. Entonces, si trabajamos a 220 voltios, encenderá el LED de ON y el de 220 volt. Y usaremos el potenciómetro usando la escala de 220 volt que está indicada de color azul con números blancos. Estos son los amperes que estaremos usando en 220 volt. Pero si trabajamos con 127 voltios, se encenderá el LED que está sobre el 127. Y ahora trabajaremos con la escala de 127 voltios indicada de color blanco con números negros. Estos son los amperes que manejamos en 127 voltios. Por ejemplo, si estamos en 220 volt y queremos usar 80 amperes, situamos el potenciómetro hacia el 80 pero del círculo azul. Pero si estamos trabajando en 127 volt y queremos trabajar a 80 amperes, tenemos que girar el potenciómetro al 80 pero del círculo blanco. Es importante que no se confundan en esta parte. Aquí tenemos las terminales. La que está en la parte de arriba es la terminal negativa y la que está en la parte de abajo es la terminal positiva. Ahora les muestro el cable con la pinza de masa, comúnmente conocida como la pinza de tierra. Esta pinza venía incluida con la inversora. En el otro extremo tiene un protector plástico que yo rompí porque originalmente venía solo con 2 metros de cable y al cambiarlo por uno de 4 me ocurrió este accidente. El portaelectrodo también venía incluido con la inversora y a este le cambié el cable 2 metros por uno de 8 metros. Afortunadamente este protector no lo rompí como el de la tierra. Ahora voy a conectar el portaelectrodo en la terminal positiva y el cable de tierra en la terminal negativa. A esto se le llama polaridad inversa. Ahora solo colocaría la pinza de tierra en nuestra mesa de trabajo
y el electrodo en la pinza portaelectrodo. Soldando de esta manera lograré concentrar el calor en el electrodo y no en nuestra pieza a soldar. Esta polaridad inversa la uso así para calentar lo menos posible nuestras piezas. Si por el contrario conectamos el portaelectrodo en la terminal negativa y la tierra en la terminal positiva, de igual manera podremos soldar, pero ahora el calor se concentrará en el PTR y no en el electrodo. Es por esta razón que yo trabajo con polaridad inversa. Ahora pasamos a un ejemplo práctico. Tengo 3 uniones de PTR en calibre 11. Al primero le aplico soldadura con 60 amperes. El electrodo es E6013 de 1/8 de pulgada. Llevo una inclinación de 45 grados aproximadamente. Además voy usando la técnica del zigzag y llevo el electrodo lo más cerca posible a los PTRs. Si lo alejara un poco más, el arco sería mucho más grande y esto haría que posiblemente perforara o deformara el PTR a pesar de su espesor. En el segundo estoy aplicando con 65 amperes, con la misma técnica que en el anterior. Pero aquí alejo el electrodo y vean que el arco se hace más grande, casi perfora el PTR a pesar de su calibre 11. Aquí pueden ver cómo quedó en donde levanté el electrodo. En el tercero estoy aplicando con 70 amperes, con la técnica que usé en el primero, pero a pesar de llevar el electrodo lo más pegado posible, el arco es muy grande y siento que estoy a punto de perforar. Esto es por un amperaje excesivo para esta unión. Aquí les muestro el cordón con 60 amperes, que fue el que más me gustó. Aquí tenemos el de 65 amperes. Al principio está bien, pero donde alejé el electrodo, vean cómo quedó, casi perforado el PTR. El tercero, con 70 amperes, a pesar de llevar el electrodo lo más pegado posible, se me dificultó hacer el cordón porque sentía que perforaría el PTR. Ahora voy a aplicar por la unión de 90 grados con un amperaje de 70 y vean que incluso se me pegó al inicio. Después logré hacer el arco, pero siento que no se están fundiendo bien las piezas. La técnica es la misma, una vez más de zigzag.
El segundo lo estoy aplicando con 75 amperes. Se me facilitó hacer el arco, pero aún siento como que no se están fundiendo bien las piezas. En esta unión, como pueden deducir, se necesita mayor amperaje que las que soldamos al principio. El tercero lo estoy aplicando con 80 amperes y es donde más cómodo me siento. Este sería el amperaje correcto para esta unión según mi punto de vista. Aquí les muestro el cordón de 70 amperes en el que se me dificultó hacer el arco y vean cómo quedó al principio. En esta de 75 amperes se ve muy bien, pero no me sentía cómodo aplicándolo porque siento como que no se fundieron bien las piezas. En el último de 80 amperes es el que me gustó más, donde más cómodo me sentí y donde sentí que se fundió correctamente la soldadura. Ahora tengo una unión con cortes a 45 grados y como pueden ver está biselado. La razón de biselar es porque si está plano y el amperaje es muy bajo, la soldadura quedará sin penetración, solo sobre los PTRs. Y si desbastamos, prácticamente no habrá buena fusión de los PTRs. Entonces, el bisel es para que la soldadura entre en la unión y cuando desbastemos quede bastante soldadura uniendo los PTRs. Si no biselamos y subimos el amperaje, lograremos buena penetración, pero esto calentará mucho los PTRs y eso es lo que queremos evitar para que nuestras máquinas no se deformen o se deformen lo menos posible. Ahora le aplico soldadura con 60 amperes. El resultado es horrible. Llevaba el electrodo lo más pegado posible, pero aún así el arco era muy grande. Así que en esta unión con 55 amperes hubiera estado perfecto. Por el momento no tengo más pedacera para darles más ejemplos, pero les haré una segunda parte para lograr tomas más centradas y más claras del baño de fusión. Y además que sea en soldaduras de proyectos reales para decirles el amperaje y mostrar el resultado, así como mejores tips para que logren buenas soldaduras. Por el momento me despido, no sin antes agradecerles por el apoyo a su canal. Nos vemos la próxima semana.